Cuando vemos el tráiler de una película, normalmente pues nos enseñan un fragmento de aquello que puede ser más relevante o que le puede dar un sentido para que nosotros pues construyamos una idea de lo que puede llegar a pasar en la película y a partir de ahí pues generar una atracción para poder ir a ver ese film. Cuando vemos un tráiler, podemos hacer una hipótesis de lo que puede llegar a suceder en la película, pero nunca podríamos dar una explicación firme de lo que ocurre en ella. De hecho, normalmente, en muchísimos casos, en los propios tráilers, pues lo que al final ocurre es que le dan la vuelta a la tortilla, le dan la vuelta a la película para que, bueno, pues nos pille de imprevisto y nos pueda generar incluso más atracción. Pero a su vez, nosotros, lo que, como digo, podemos hacer una hipótesis de lo que ocurre, podemos imaginarnos de qué puede ir la película y podemos unir ciertos puntos, como me gusta a mí decir, rellenar las piezas del puzzle a nuestra manera y entonces generar una hipótesis de lo que podría suceder en la película y eso pues no es nada malo. Lo que no podríamos hacer es que a través de un tráiler asegurar qué es lo que va a ocurrir en la película sin haberla visto, a no ser que tengamos otros elementos de información. ¿Por qué? Porque nunca lo podríamos plantear con seguridad, siempre lo tendríamos que analizar desde un punto de vista hipotético. Cuando nosotros vemos un tráiler, podemos describir la situación, no hay ningún tipo de problema. Podríamos decir que el superhéroe de turno salva a la persona X, lo hace mediante determinada forma de actuar, etcétera, etcétera. Y sería un análisis descriptivo de lo que está ocurriendo en el tráiler. Eso no habría ningún problema. Eso sería algo que podríamos realizar todos y que con un alto índice de probabilidad, al final es una mera descripción, podríamos todos estar de acuerdo en lo que está ocurriendo en ese tráiler y no habría mayor problema. Pero otra cosa es explicar qué es lo que sucede sin tener el contexto global de la película. Podríamos dar una pequeña explicación, pero siempre parto, y me lo vais a escuchar mucho esta palabra en este vídeo, que es hipotético. Es hipotético. Podríamos dar explicaciones de lo que está ocurriendo. Pero si no conocemos todo el contexto, aunque veamos a un superhéroe salvar a una persona y digamos que ese superhéroe ha salvado a esa persona y eso a modo descriptivo, pero luego le quisiéramos dar una explicación, es probable que dentro de la propia película a eso le den un vuelco y eso que parecía tan evidente ya no sea lo que nosotros hemos explicado. Cuando esto lo trasladamos al mundo del perro, esto me resuena mucho, no digo que sea del todo igual, pero me resuena mucho con lo que quiero explicar en este vídeo, que es los tipos de análisis de vídeos cortos, especialmente cortos, que intentan dar una explicación a lo que el perro hace. Cuando vemos esto, al final, pues esta es mi consideración, cuando una persona analiza un vídeo de 30 segundos y le da una explicación categórica, porque normalmente se suelen dar así, bueno, pues nos puede dar la falsa sensación de lo que está ocurriendo es precisamente, pues seguramente lo que está diciendo el profesional. Claro, si tenemos pocas herramientas o si no tenemos un conocimiento de cómo funciona el comportamiento, pues es fácil caer en la tentación de dar credibilidad a lo que nos está diciendo la persona, ¿no? Pero incido en la parte que si no conocemos el contexto de esa situación, si no conocemos la situación general, qué es lo que ocurre antes, qué es lo que está ocurriendo después, es muy difícil, y aún así, es muy difícil poder dar una explicación que sea lo más firme posible. Es más, cualquier explicación de cualquier comportamiento, aun con todas las variables bien analizadas,
sobre todo hablo en el mundo natural, no tanto en el mundo del laboratorio, hablaríamos de una hipótesis. Es muy difícil saber y conocer a ciencia cierta el por qué un perro hace lo que hace, entre otras cosas porque normalmente no se hace por un único motivo, sino que se hace por múltiples motivos. Al final el comportamiento siempre hablamos de que es multifactorial, y no me refiero a multifactorial en tener que analizar lo etológico, lo biológico, no, sencillamente desde un propio campo, sencillamente desde un propio campo psicológico, biológico o etológico, por ejemplo, sigue siendo multifactorial. Entonces es algo que es difícil. ¿Qué es lo que ocurre? Que además el añadido problemático que tenemos a todo esto es que, como habéis visto en otros vídeos, si lo habéis llegado a ver, y si no, pues os hago un pequeño resumen en este, es que el comportamiento es algo difícil de analizar por múltiples motivos, pero entre otros porque las causas que ponemos y que colocamos al comportamiento suelen ser muy diversas y en muchos casos no tienen nada que ver unas con otras. Por lo tanto, todas esas explicaciones que se dan, que además de ser hipotéticas, parten y nacen de conclusiones que son muy diferentes entre sí. Para poneros algunos ejemplos, podemos hablar de que a la hora de analizar un vídeo, pues la persona pueda hablar de la parte más biológica, que es, por ejemplo, lo que le ocurre al cerebro cuando el perro ha hecho ese determinado comportamiento. Podríamos ir a esa parte más fisiológica en el sentido de, por ejemplo, hablar del estrés, de la ansiedad, de lo que el perro está sintiendo por dentro y que eso le lleva a comportarse de la manera X. Podríamos hablar de etiquetas. Podríamos hablar que esto el perro lo ha hecho porque es un perro pastor. Es un perro, lo ha hecho porque es un perro inteligente, porque es un perro agresivo, cosas del tipo, porque cae en la agresión. O sea, son explicaciones que realmente no explican, sino que las etiquetas tienen un profundo problema que sencillamente es que no dan una explicación, dan una descripción de un hecho que tenemos que seguir buscando esa explicación, el por qué ha hecho lo que ha hecho. Lo único que pasa que dentro del vocabulario popular, las etiquetas, cuando decimos que un individuo hace esto porque, y colocamos la etiqueta, miedoso, inteligente, aburrido, perezoso, etc., en el vocabulario popular nos da la percepción, nos da la sensación de que explica el comportamiento, pero realmente, si desde un punto de vista más analítico o desde un punto de vista en el que sí que buscamos realmente las causas que subyacen a determinados comportamientos, las etiquetas, sencillamente son meras descripciones. Y muy al hilo de precisamente esto, muchas veces vemos cómo se explica el comportamiento en base a descripciones. En base a decir sencillamente que el perro ha hecho esto, esto, esto y esto, que es lo que estamos viendo en el vídeo, y a veces incluso da la sensación, o nos puede dar la sensación de que es una explicación de lo que está ocurriendo, pero sencillamente, cuando conocemos un poco estos términos, sencillamente es una descripción. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque sé que lo he explicado en algunos vídeos, la diferencia entre descripción y explicación, porque a lo mejor no queda del todo claro. Cuando hablamos de una descripción, hablamos de describir un hecho que está ocurriendo. Si yo, por ejemplo, si vosotros, por ejemplo, tuvierais que describir mi comportamiento en este momento, pues sería Alberto, está hablando de perros, está hablando de determinada temática que tiene que ver con los vídeos cortos en las redes, dentro de su habitación hay una mesa, hay una lámpara, hay libros, eso sería una mera descripción. Ahora, dar una explicación de por qué Alberto está haciendo este vídeo es mucho más complejo y mucho más hipotético. Porque ya las causas pueden ser múltiples, de hecho son múltiples. Y es ahí donde contestar, y aquí os hago un pequeño adelanto de por donde yo iría a la hora de analizar un vídeo, intentar analizar por qué y para qué Alberto está haciendo lo que está haciendo, sería una buena pregunta que nos haría intentar saber un porqué, digamos, más psicológico, ¿no? Un porqué más en función de lo que yo estoy haciendo en un análisis comportamental puro,
que no, pues otros tipos de análisis que también se pueden hacer, por supuesto, pero que nos tiene que servir, o por lo menos esto que os estoy contando, os tiene que servir para saber separar qué es lo que está ocurriendo. Si la persona lo está explicando desde un punto de vista más biológico, si lo está explicando desde un punto de vista más comportamental, si lo está explicando desde un punto de vista más etológico, evolucionista, etcétera. Lo que pasa que, claro, yo considero que cuando analizamos una situación dada, de un contexto dado, y queremos saber por qué ese perro de forma individual está haciendo lo que está haciendo, creo que la principal explicación debe partir de un análisis individual, comportamental del individuo. Por lo tanto, ya encontramos otra serie de problemas añadidos a esos tipos de análisis de vídeos cortos que aquí tendría más que ver con el tipo de explicaciones, por así decir, que damos a la hora de entenderlos. Esas causas ya no solo es que estén presentes, o sea, las causas que podemos analizar en ese momento, y entiendo que no haría falta analizarlo todo, por supuesto, ahora voy a intentar explicar mi forma de interpretarlo y a ver si os resuena. Pero también tendríamos que entender que no conocemos, aparte de que no conocemos todo el contexto, lo que ocurre antes, lo que ocurre después, lo que hace el perro en ese momento, sino que no conocemos toda una historia de vida en la que el perro se ha comportado de determinada manera. Y aquí voy a poner aquí énfasis, voy a hacer énfasis en una cosa que me parece importante, es que muchas veces podemos estar analizando comportamientos de un perro en un momento dado, pero que ese perro se esté comportando así en muchos otros contextos, que lo que está ocurriendo sea diferente. Me explico. Perros, por ejemplo, que les han... esto, por ejemplo, es un caso que para mí es muy evidente. Perros, por ejemplo, que yo entiendo, sin saber el pasado de ese perro, hipotetizo que le han pegado. Yo estoy trabajando con un perro en una protectora y este perro, los comportamientos que tiene, o sea, aparte de que la manipulación no la toleraba y se te tiraba, yo a partir de un momento dado pues empecé a trabajar con este perro, porque además es que se hacía heridas en las patas y no podíamos manipularlo, no podíamos curarlo. Bueno, pues yo me pongo a trabajar con este perro. Este perro, en función de un poquito de paso de tiempo, de ganar confianza, de generar un poquito de acercamiento, de vínculo, etcétera, este perro ya comienza a darme comportamientos de acercamiento, se empieza a dejar. Este perro todo el tiempo hace comportamientos de sumisión, hace comportamientos de colocarse pues con las patas hacia arriba, no solo en los acercamientos hacia mí para supuestamente generar un poco de interacción, sino sencillamente para ponerle el arnés, para salir. Se pone muy contento porque quiere salir, pero a la misma vez yo considero, creo, hipotetizo, que ese perro pues le habrán hecho cosas malas y su forma siempre de comportarse en acercamientos a humanos es colocarse de esa determinada manera. Que hasta para ponerse el arnés en un momento que para él es de mucha alegría, su forma de pedirlo es así. Es algo que al final es un comportamiento, considero, totalmente aprendido, que le ha funcionado o que ha podido funcionar de una manera mejor cuando a lo mejor tal vez le han agredido, y que en este contexto, cuando ya ha pasado un tiempo, sigue con ese comportamiento haciéndolo de la misma manera, pero está consiguiendo consecuencias muy diferentes. Pero el comportamiento sigue, permanece en el tiempo. Lo que quiere decir es que porque siga haciendo ese comportamiento quiere decir que no quiera ser tocado o que no quiera acercamiento hacia nosotros, interacción. Pues yo considero que no. Sencillamente que en su forma el comportamiento parece de sumisión, parece de por favor no me hagas nada, pero sin embargo, si tú lo dejas de tocar, y aquí vienen algunas de las claves que inducen o me inducen a entender que no está mal, cuando yo lo toco, pues cuando esos comportamientos los realiza y se coloca de una manera de sumisión y yo lo toco, cuando yo dejo de tocarlo, él me vuelve a buscar, mueve la cola y me lo vuelve a hacer otra vez. Si yo a ese perro lo grabo y salgo tocándolo y digo que ese perro quiere ser tocado, es más que probable que aparezcan un montón de personas, en redes sociales me refiero, un montón de personas a decirme que ese perro está súper incómodo y que no quiere cuentas conmigo. Sería facilísimo. Pero yo estoy prácticamente seguro, porque nunca voy a decir seguro, de que eso no es así.
Y vuelvo a decir, incido en que no es así porque es el propio perro el que busca ese contacto o ese tipo de contacto. Y que ese comportamiento en la búsqueda de ese contacto lo realiza en otras situaciones que no tienen nada que ver incluso con la interacción. Sencillamente a lo mejor cuando pasamos por el lado o... ¿Vale? Entonces, puede ser sencillamente una forma de comportarse que en su forma es muy parecida a algo que podríamos explicar desde un punto de vista que el perro lo hace porque está intentando evitar una situación problemática, a todo lo contrario. Y aquí para mí viene una de las claves a la hora de explicar la historia de vida del individuo y entenderlo de cómo se comporta en otras situaciones para poder tener una mayor, o sea, para poder hacer un mejor análisis de lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, estoy convencido de que este perro en concreto, en un análisis de un vídeo de 30 segundos, las personas empezarían a decir muchas cosas que no son las verdaderas y las que están ocurriendo. Como he dicho antes, también el comportamiento es multifactorial. El comportamiento, además del propio análisis que podemos hacer, y incido en la parte que podemos hacer perfectamente un análisis contextual de la situación que se está dando. Lo único que pasa que habría que, en 30 segundos creo que sería demasiado corto. Tendríamos que hacer una evaluación más completa y con mucha más información. Pero que también, pues lo que os decía, ¿no? El comportamiento es multifactorial. Vamos a imaginarnos pues que a lo mejor hay un perro que le entra a ese... Vamos a imaginarnos un perro que le entra con excesiva fuerza a un perro, ¿no? Y ese perro, pues, digamos que le marca. Y, y un ejemplo podría ser algo así como: a ese perro, una explicación, a ese perro no le gusta que le entren fuerte. Cuidado. A ese perro no le gusta que le entre fuerte ese perro. A lo mejor otros perros no les parece tan mal que le entren de esa manera. Entonces, si hacemos un análisis más descriptivo de lo que está sucediendo, podríamos decir que a ese perro que se aparta o que ataca cuando ese perro le entra con mucha intensidad, aquí haríamos una descripción y podríamos hipotetizar que no le gusta que le entren de esa manera. Quiero añadir a todo esto que, aunque yo hable de hipótesis, es verdad que hay o que pueden haber comportamientos más evidentes que otros. Pero aquí puedo poner un ejemplo de detalles que muchas veces, que cuando somos un poco más críticos con todo esto o que vemos el comportamiento desde un análisis, por así decir, más puro, todas estas cosas pues nos rechinan. Porque decir, por ejemplo, que un perro pues no le gusta que le entren fuerte porque hay un perro que le ha entrado fuerte, pues no comulga con la realidad. Cuando sobre todo tú no conoces a ese perro. Otra cosa es que tú conozcas a ese perro y sepas que con una amplia variedad de perros, ese perro ha tenido ese mismo problema y ha actuado de la misma manera. Pues aquí, vuelvo a decir, podríamos decir que en su mayoría, pues ese perro actúa de determinada manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ir ultimando ya algunos detalles y que llevéis en cuenta a la hora de cuando valoréis determinados análisis de vídeos, es por qué se hace esto. Yo, desde el punto de vista, aquí voy a separar varios puntos que me parecen importantes resaltar. A mí, personalmente, no me parece mal que se hagan análisis de vídeos. De hecho, estos tipos de análisis nos ayudan o nos podrían ayudar a muchos a entender que ciertos comportamientos que nosotros podríamos tener muy asociados a determinadas explicaciones, pues de repente veamos que no, que a lo mejor un perro moviendo la cola no significa siempre que esté alegre. O que un perro que bosteza pues tenga sueño. O que un perro que se relame pues es que tenga un poco de comida en el hocico. Sino que esos comportamientos pueden tener múltiples y diversas explicaciones que pueden ser desde cosas positivas para el perro hasta todo lo contrario. Entonces este tipo de vídeos considero que en una parte ayudan. Hay otra parte que evidentemente no.
porque hay otra parte que evidentemente sesga a las personas a que si no utilizamos ciertas palabras o si lo afirmamos, mejor dicho, de manera categórica, pues lo que va a ocurrir es que la persona va a considerar que lo que estamos diciendo vale para todos los perros y por lo tanto vale para su perro también. Y nada más lejos de la realidad. Mismos comportamientos pueden tener diferentes motivos. Por lo tanto, hay que analizar el contexto y el individuo de forma individual. Y esa es la parte que yo resaltaría como negativa. ¿El por qué ocurre esto? A ver, yo considero que son vídeos que son tipo de vídeos muy virales. Son tipos de vídeo que llaman mucho la atención, porque precisamente por esto, porque muchas veces es contraintuitivo lo que nosotros siempre podemos considerar de un comportamiento, de repente verlo en otro. También hablamos de que son vídeos virales. Aquí también hay que hablar de una parte de marketing, que no ocurre nada, no tengo ningún tipo de problema con el marketing. Es más, considero que un buen marketing que vaya dirigido a ayudar a las personas, bienvenido sea, pero hay una parte que tiene mucho que ver con el marketing. Y claro, cuando ponemos un vídeo viral ya sabemos que en principio nuestro vídeo se va a volver viral. Y cuando decimos lo que está ocurriendo y tenemos cierta autoridad, porque somos educadores caninos o etólogos o lo que sea, pues claro, vamos a saber que ese vídeo pues lo va a ver muchas personas y, ostras, y nos va a dar una autoridad porque a lo mejor lo que nosotros considerábamos en un momento dado de repente es otra cosa. Pero ¿qué ocurre? Hay un punto que también quería destacar, que es precisamente que muchas veces vosotros mismos hablo si sois de no profesionales, pero sois vosotros mismos los que muchas veces cuando leo comentarios dentro de los vídeos, lo decís. Oye, pues a mi perro le pasa esto y no es lo que tú estás diciendo. Pues claro que ocurre muchas veces. El punto está en esa afirmación categórica de lo que está sucediendo en ese momento sin contexto. Y sin explicar sobre todo y poder poner encima de la mesa, yo sé que los vídeos hay que hacerlos muy rápido, hay que hacerlos, pues que vayan muy cortitos al pie, porque los niveles de atención hoy son los que son y es lo que hay, pero de alguna manera hay que intentar decir que no todos esos comportamientos son iguales para todos los perros. Y hay que dejar ese margen. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta es mi percepción personal, de que los probablemente, los depende, los a lo mejor, los tal vez, no venden tanto como las afirmaciones. Parece que nos quita autoridad. Y para mí, cualquier persona que hable de comportamiento desde el punto de vista de asegurar las cosas evidentemente que no son seguras. Hay otras cosas que la evidencia científica está haciendo una función muy específica para poder conocer eso desde un punto de vista verídico, pero en otros muchos casos, como por ejemplo los análisis de vídeos, no, o por lo menos para mí. Pues por lo tanto, ahí es donde parece que nos quita autoridad el hecho de no decirlo con toda la seguridad posible. Y para mí es justo todo lo contrario. Para mí una persona que es capaz de decir probablemente, depende, a lo mejor, tal vez, pues para mí tiene mucho mayor recorrido y me demuestra un conocimiento más profundo que cuando alguien afirma esto de manera categórica. A no ser que lo esté haciendo por otros porqués o para qué es, como por ejemplo sencillamente vender. Y ahí es donde estaría un marketing que para mí es un marketing mal entendido porque no está ayudando realmente a las personas, sino lo que está haciendo es hacer que te llegue gente. Punto. ¿Cómo soluciono personalmente yo esto? Mi forma de verlo, mi forma de enfocarlo, no quiere decir que sea ni la mejor ni la peor. Lo que quiere decir es, como yo considero que debería ser un buen análisis en redes sociales, aparte de intentar de la mejor manera posible explicar esto que acabo de decir, que mismas formas de comportarse pueden tener diferentes motivos, dejarlo caer de alguna manera, pero sobre todo, especialmente, hay una palabra que acabo de decir, una entre tantas, pero es la que más resuena cuando yo hago este tipo de análisis, que es la palabra sencillamente probablemente. Solo porque añadamos un probablemente,
en muchas ocasiones le vamos a quitar mucho peso a lo que nosotros estamos diciendo en ese vídeo o al análisis que nosotros estamos haciendo. Porque, repito, no lo sabemos, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en vídeos virales y me podéis decir que sí, que hay comportamientos que son muy evidentes y yo os lo compro. Y yo os lo compro. Habrá veces que la explicación esté más cerca de una realidad objetiva. Pero nunca va a ser el 100%. A lo mejor hablamos del 95%, no lo sé, pero nunca va a ser del 100%. Porque, vuelvo a decir, no conocemos esa situación. Y habrá momentos que a lo mejor ese análisis, pues a lo mejor no hace falta ese probablemente porque es muy, muy evidente. No lo discuto, pero en general, en la gran mayoría de casos, bajo mi forma de verlo, es precisamente así. No conocemos al individuo, no conocemos el contexto, no conocemos por qué ese perro puede marcar a otro perro, morder a un niño, morder a una persona que se le ha acercado por la calle, un gesto de incomodidad en un veterinario. Imaginaros que vemos un perro en un veterinario con signos de incomodidad. ¿Podríamos decir que el veterinario le incomoda? Sí, pero recuerdo la historia que os acabo de contar del perro, de la protectora que yo estoy tratando y que demuestra signos de incomodidad aunque quiera acercarse a ti porque no tiene otra herramienta, porque está desocializado, porque no conoce otra forma de comportarse. Lo que pasa que lo que vemos, pues nos da la sensación de que eso es así y podría serlo, y en un alto índice de probabilidad podría serlo, pero incido en la probabilidad como palabra clave para un buen análisis de este tipo de vídeos. Hasta aquí, espero que os haya gustado y como mínimo servido para poder hacer un análisis de los análisis de los vídeos que veis en las redes sociales y que os pueda dar lugar a que esas interpretaciones que muchas veces se dan sean, bueno, pues un poquito más objetivas y sobre todo que no las extrapoléis a vuestras vidas, a vuestros perros, a vuestros contextos, porque no tienen absolutamente nada que ver. Cada caso es único, cada caso tiene su historia y por lo tanto cada caso se tiene que tratar de forma individual. Un abrazo, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.